Muy buenas tardes. Esta es una transmisión oficial para nuestras dos señales, TV Perú y TV Noticias 7.3. Desde la presidencia del Consejo de Ministros reporta Mónica Paredes. Adelante. Por estar aquí. Primero, sí, buenas tardes. Conferencia de prensa aquí en la presidencia del Consejo de Ministros luego de la ascensión. Vamos a escuchar al presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. Por el Perú es lo que hemos visto ayer en este partido tan importante. Pero yendo a los temas del Consejo, hoy día tuvimos la participación en el Consejo de Ministros del gobernador de Ica. Él mencionó dos temas que creo que vale la pena mencionarlos. Uno, la simplificación administrativa, que es un plan que ha iniciado Ica con mejoras concretas y eficiencia en los servicios. El gobernador presentó al Consejo de Ministros una experiencia que fue la disminución de colas en los hospitales, que es un trabajo que ha hecho con el Ministerio de Salud y que además se está replicando en otros hospitales. Un segundo tema que presentó y se discutió en el Consejo de Ministros, también con la presencia del gobernador de Huancavelica, es la necesidad de implementar la normatividad de servicios ecosistémicos. Es decir, cómo podemos hacer para incrementar la oferta de agua que viene desde Huancavelica para uso de Ica. Así que fue una buena sesión de trabajo con los dos gobernadores. Ahora, también en el Consejo de Ministros vimos otros temas. Uno, primero que es importante compartir con ustedes, es la aprobación de una operación de endeudamiento con la Corporación Andina de Fomento. Es un endeudamiento por 97 millones de dólares que está destinado a financiar parcialmente la concesión del proyecto Majes. Como ustedes saben, hace 2 semanas finalmente, y después de varios años, se firmó el contrato para darle un reimpulso a Majes. Así que nosotros, después de esa firma, hemos podido aprobar la operación de endeudamiento. También aprobamos en el Consejo de Ministros un decreto supremo que establece el Programa Nacional, que son las plataformas de acción para la inclusión social país. Este programa es la unificación de los programas Tambos y PIAS y que lo que busca es brindar más y mejores servicios de atención al ciudadano en las poblaciones rurales dispersas en la Amazonía. Para que explique este programa, le voy a dar la palabra a la ministra de Inclusión Social, la ministra Molinelli. Gracias, Premier. Efectivamente, el día de hoy se ha aprobado el decreto supremo que crea la plataforma País, que es la plataforma de acción social para la inclusión social. Esta plataforma consiste en acercar cada vez más el Estado al ciudadano, sobre todo para las zonas más vulnerables del país, para las zonas de Amazonía y las zonas altoandinas. Vamos a tener 3 tipos de servicios incluidos dentro de este programa. Las plataformas fluviales, como ustedes saben, a la fecha tenemos 4 PIAs en la zona de la Amazonía, en las cuencas del Morona, Napo y 2 en el Putumayo. Y estamos a punto de inaugurar en octubre la PIAS en el lago Titicaca. Esta plataforma tiene una serie de servicios donde, por ejemplo, vamos a contar con servicios de odontología, oftalmología, vamos a brindar servicios de cirugía menor, vamos a tener servicios de RENIEC, telemedicina, Banco de la Nación. Por ejemplo, los usuarios de Juntos y Pensión 65 van a tener cajero y acceso al Banco de la Nación dentro de las PIAs fluviales. Vamos a tener servicios de acceso también a sistema jurídico de derechos humanos y asistencia en derechos humanos. Luego tenemos los tambos, que también se incorporan dentro de este programa País, en donde los tambos vamos a dotarlos básicamente de servicios de internet, radio y telefonía. Y vamos a monitorear en tiempo real cuántos ciudadanos son atendidos y vamos a poder articular con todo el Estado respecto a los servicios que brindamos a los ciudadanos desde los diferentes sectores. Básicamente, salud, justicia, RENIEC y acceso a programas sociales son los principales servicios que se brindarán desde los tambos. Y luego el nuevo concepto que estamos incorporando son las plataformas terrestres itinerantes, sobre todo para las zonas del Huallaga y del Brain. Estos son convoys que vamos a ir desplazando por las zonas altoandinas, llevando los servicios de salud
RENIEC y justicia para las zonas alejadas de pobreza y pobreza extrema en el Perú. Gracias, ministra. Ahora, hay un tema también importante que vimos en el Consejo de Ministros, es la aprobación final del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios. Es algo muy esperado en la zona norte, pero en general en 13 regiones. Aunque la focalización de los recursos es en 6 regiones, tiene impacto también en 7 adicionales. El plan es una inversión de 25.655 millones para obras de rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura dañada por el Niño y también prevención. Estamos hablando de generación de 150.000 puestos de trabajo a nivel nacional en el año 2018 y dentro de las principales acciones que se han aprobado son 48.731 viviendas que se van a reconstruir, 7.470 kilómetros de caminos, 2.638 kilómetros de carretera, 1.609 locales escolares, 192 puentes y 154 establecimientos de salud. Ha sido un trabajo importante de muchas personas en las últimas semanas, de sectores. Hemos tenido también la posibilidad de trabajarlo con los alcaldes de las diferentes regiones y con los gobernadores. Quiero agradecer el trabajo de la dirección de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios y a Pablo de la Flor por este trabajo. Pablo. Muchas gracias, Premier. Muy satisfechos por la aprobación el día de hoy en Consejo de Ministros de la versión final del Plan para la Reconstrucción con Cambios. Ayer un día muy auspicioso, volvimos a ser una sola fuerza, hoy lo somos otra vez a partir de la reconstrucción que el plan plantea. Más allá de los números concretos a los que ha hecho referencia el Premier, no perder de vista que finalmente el propósito fundamental de este proceso es el de recuperar el bienestar de las familias damnificadas que fueron afectadas tan adversamente por el fenómeno del Niño costero, haciéndolo además colocando a la persona en el centro de la reconstrucción. Lo que buscamos es reconstruir mejor, hacerlo de manera más rápida y sobre todo hacerlo transparentemente. El legado de este proceso, esperamos, tenemos la esperanza de que así sea, es tener comunidades más resilientes y mejor preparadas para resistir los embates del próximo fenómeno hidrogeológico extremo como el que nos tocó vivir este verano. El Premier ha hecho referencia al compromiso que este esfuerzo entraña. Hemos recogido los insumos, propuestas, sugerencias de los alcaldes a partir del primer borrador que produjimos el 17 de agosto pasado. Hemos sostenido una serie de reuniones y encuentros que nos han permitido perfeccionar esa propuesta, que es la que el día de hoy se aprobó en Consejo de Ministros. Hemos pasado de los 23.338 millones originalmente proyectados a la cifra que mencionaba el Premier, 25.655 millones para desplegar las iniciativas del plan en los próximos 3 o 4 años. Esto representa un incremento del 10% respecto del presupuesto inicial. Son 3 grandes ámbitos de intervención que vamos a tener. En primer lugar, las actividades directamente vinculadas a la restitución, rehabilitación y reconstrucción de infraestructura física afectada por las lluvias e inundaciones. Estamos refiriéndonos al catastro de daños, que va a involucrar inversiones del orden de los 19.755 millones. Después tenemos una porción significativa de este presupuesto total destinada a labores de prevención. Creemos que esta va a ser una de las características diferenciadoras de este proceso, el énfasis y acento que le vamos a poner a la prevención. Casi 5.446 millones involucrados, o el 21% del total del presupuesto, y finalmente un monto relativamente pequeño, casi 450 millones que vamos a destinar a fortalecimiento de las capacidades de las entidades públicas responsables de la implementación de los proyectos del plan. En términos de la distribución geográfica de estas inversiones, tenemos que el grueso de las mismas van a estar destinadas a Piura, casi 7.540 millones de soles en proyectos. En segundo término, La Libertad, con 4.266
millones. Le sigue en orden de importancia, en tercer lugar, Ancash con 3.500 millones, Lambayeque con 3.115, Lima con 2.100, Tumbes con 784, Ica con 729 millones y el resto de las regiones, más allá de las 6 regiones del norte, incluyendo Lima provincias, 2.532 millones. El grueso de esta inversión va a ir a reconstruir la infraestructura de transporte, fundamentalmente la red vial nacional y los caminos subnacionales departamentales que quedaron severamente comprometidos este verano como resultado del Niño Costero, casi 9.700 millones en inversiones proyectadas. Le siguen importancia las labores de prevención con casi 5.500 millones, además de educación con 2.600 millones, saneamiento con 2.000 millones, pistas y veredas con 1.500 millones, salud con 1.345, agricultura con 1.345 millones, viviendas con 1.114 y las actividades de fortalecimiento de capacidades con 400 millones. Lo que pretendemos en materia de prevención, quiero detenerme brevísimamente en eso porque, reitero, ese es un sello diferenciador de este esfuerzo. Nos vamos a concentrar básicamente en 3 esfuerzos diferentes. En primer término, darle una solución definitiva a este problema recurrente que tenemos en buena parte de las cuencas de la costa, que periódicamente y sobre todo en épocas de Niño generan un altísimo nivel de destrucción. Vamos a intervenir de manera integral en 18 cuencas a lo largo de toda la costa, con actividades que contemplan la construcción de infraestructura de contención en las partes altas y medias de la cuenca, de manera que vamos a tener un manejo integral de las mismas. Esperamos de esta manera impermeabilizar a ciudades como Piura y Tumbes, que a lo largo de las últimas décadas han quedado tan severamente impactadas por el fenómeno del Niño Costero. Además, muy importante, varias iniciativas de drenaje pluvial. Tenemos a las principales ciudades del norte del país que no tienen sistemas de drenaje de lluvias. Vamos a instalar sistemas de drenaje pluvial en las principales metrópolis, en Chiclayo, Piura, Sullana y Tumbes. Y finalmente, el manejo de las quebradas, que se activaron con resultados tan nefastos en Trujillo y aquí en Lima. Me estoy refiriendo en el primero de los casos a la quebrada de San Ildefonso, San Carlos y León, y aquí en Lima a la quebrada de Guaycoloro. Vamos a darle una solución definitiva a esta problemática a través de la canalización de estas quebradas. Lo que tenemos entonces por delante es calendarizar este programa de inversiones. Una vez que lo calendaricemos y tengamos la programación financiera, vamos a rápidamente comenzar a hacer los estudios de inversión para poder ejecutar, ojalá ya comenzando el primer trimestre del próximo año. Eso sería todo, Premier. Damos inicio a la ronda de preguntas. Isabel Carreño, La República. Para el Premier Zavala, quería consultarle. El lunes la Comisión de Defensa finalmente archivó el proyecto del Ejecutivo que presentó sobre el tema de los bonos para los pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía. ¿Qué se va a hacer al respecto de este tema? ¿Ustedes van a acudir al TC porque se va a enviar la insistencia? Ahora, en cuanto al viaje del presidente de la República, ¿esperan que mañana se apruebe? Han pedido que se reduzcan los días, sin embargo, el presidente ayer dijo que no se puede por agenda. Finalmente, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Va a viajar, no va a viajar? Bueno, el viaje del presidente es la próxima semana. El presidente, damos viaje. Esperamos que el Congreso revise y apruebe la solicitud. Como bien lo hemos dicho, siempre la agenda prioritaria del presidente está en el viaje a regiones, que ha hecho más de 70 en el último año. Sin embargo, también el presidente representa a la nación y tiene que atender obligaciones en el exterior. Y en este caso muy puntual tiene que participar en la Asamblea de las Naciones Unidas y también, debido al protocolo que existe en estos casos, a extender la invitación a la visita del Papa para enero. Así que son 2 actividades que él
tiene que hacer, no hay nadie que lo pueda reemplazar porque él representa a la nación, así que esperamos que la aprobación se dé el día de mañana. Sobre el tema de, todavía está, acuérdese, pendiente los temas en discusión en otras comisiones del Congreso y sí, como lo hemos dicho en algún momento, una alternativa podría ser acudir al Tribunal Constitucional. Sin embargo, creemos que la propuesta del Ejecutivo es una propuesta adecuada, es una propuesta además que arregla un problema que se había generado, digamos, en decretos legislativos del gobierno anterior. Entonces se soluciona el problema, creemos que es una alternativa viable y que está dentro del marco constitucional, porque no es iniciativa de gasto desde el Congreso y dos, porque no genera sistemas de nivelación que también están prohibidos en la Constitución. Mónica Paredes, TV Perú. Sí, buenas tardes, ministros. Una consulta para la ministra Fiorella Molinelli. Ha hablado de la implementación de estos nuevos PIAs en la Amazonía. Queríamos saber ya cuántas personas han sido beneficiados desde su implementación y cuánto esperan beneficiar con esta nueva implementación que se va a hacer. La otra consulta para el presidente del Consejo de Ministros. El próximo martes ya se cumple 25 años de la captura de Abimael Guzmán. Sin duda es una fecha histórica para nuestro país, ¿no? Una fecha que se va a conmemorar de todas maneras. Pero también hay una preocupación por parte de la población porque en estos días y en los próximos días están saliendo ya en libertad senderistas como Maritza Garrido Leca y también Marta Huatay. Hay esta preocupación desde el gobierno. ¿Qué le diría a la población? ¿Van a hacer algún proyecto de ley o algo para, digamos, hacer un seguimiento a estas personas con este tipo de condenas? A ver, respecto a tu consulta, la idea es pasar de casi cerca a los 2 millones de atenciones a 4 millones de atenciones en las zonas, como señalé, de la Amazonía y zonas altoandinas, sobre todo para atender a la población de pobreza y pobreza extrema. La idea es llegar a cubrir 20 regiones, 9.500 centros poblados, ¿no? Y actualmente, en lo que se refiere a tambos, contamos con 335 tambos construidos. Queremos llegar al cierre de este año a 504 tambos. Estamos en plena ejecución de 169 tambos más. Y en el caso de pías fluviales, como aclaré, hoy existen 4 pías fluviales en la cuenca del Amazonas. Vamos a lanzar en octubre pías en el lago Titicaca. Y la idea es tener un pías más que cubra la zona del Yavarí. ¿Cuál es la idea de estos programas? Sobre todo acercar la presencia del Estado a zonas de frontera, donde nunca ha estado el Estado presente. Queremos cubrir la zona del Putumayo, la zona del Cenepa, la zona del Purús. Y a través de las pías itinerantes, que son pías rodantes que van a ir desplazándose a lo largo del Huallaga y la zona del Braem, queremos también alcanzar para este año por lo menos llegar a las 23.000 atenciones en esa zona. Estamos coordinando con el Ministerio de Defensa y estamos realizando un trabajo de planificación para poder hacer realidad estos programas a la brevedad. Sobre la excarcelación de sentenciados por el terrorismo, como bien lo ha manifestado el ministro del Interior, nosotros estaremos vigilantes. La excarcelación no se debe a una decisión del gobierno, sino al cumplimiento de una pena. Sin embargo, nosotros sí creemos que tenemos que estar vigilantes y no nos temblará la mano si tenemos que tomar decisiones para combatir el terrorismo. Así que creo que el Ministerio del Interior ya está tomando las acciones necesarias para asegurar que si existe alguna manifestación en contra de la seguridad, se tomarán las decisiones del caso. Sobre la celebración del 12 de septiembre, nosotros hemos considerado también condecorar a los miembros del GEIN, así que vamos a hacer un acto público en reconocimiento. Hoy día ha salido ya publicada la ley firmada por el presidente de la República y creo que es un momento oportuno para condecorar a estos héroes de la democracia. Iván Atilano, Perú 21. Buenas tardes, ministro. Premier, 2 consultas.
La primera es que los maestros han anunciado que el día de la interpelación a la ministra de Educación van a hacer un paro nacional y quería saber cómo toma el Ejecutivo esta medida de protesta que van a realizar. Y segundo, la Comisión Lavajato ha decidido hoy que van a pedir las declaraciones, van a buscar las manifestaciones del presidente sobre su participación en la concesión de la interoceánica a Odebrecht, y también quería saber cuál es la posición del gobierno al respecto. Sobre el segundo tema, tanto el presidente como yo y todos los que participamos alguna vez en el Ejecutivo hemos sido interrogados varias veces sobre este tema. Sin embargo, no tenemos ningún problema en volver a acudir a cualquier instancia porque no tenemos nada que ocultar. Segundo, sobre el paro, la verdad que nos parece inconcebible que estos malos dirigentes que han impedido que los jóvenes, niños, no tengan clases durante varias semanas, ahora nos amenacen con un paro. La ministra va a ir el viernes a responder las preguntas que se tienen. La ministra ha liderado este proceso para que la huelga termine. Son decisiones difíciles. La ministra ha ejercido una firmeza importante en términos de no retroceder en lo que significa el sistema de evaluación que es tan importante para mejorar la educación en el Perú. Así que estamos seguros que la ministra irá, participará, contestará las preguntas y sobre todo esperamos enfoque el día viernes en ver qué más viene en términos de las reformas en educación que tanto necesitamos. Rocío La Rosa, El Comercio. Ministros, buenas tardes. Para el primer ministro, la oposición ha criticado que exista una especie de discrepancia, llaman ellos, entre el presidente Kuczynski y usted, en el sentido de que usted ha señalado que parte del Fondo de Estabilización Fiscal va a servir para la reconstrucción y que el presidente haya dicho que no se iba a tocar ese fondo para este tema, ¿no? Y han criticado que ustedes no coordinen, es lo que ha dicho la oposición y me gustaría conocer su opinión. En segundo término, si bien la ministra Martens va a acudir el viernes a la interpelación, ya desde la oposición se empieza a deslizar la idea de que después de esto viene una censura. Y me gustaría saber si usted haría una invocación o un pedido, una exhortación a quienes estén pensando en censurar a la ministra Martens. Y en tercer lugar, como representante del gobierno, me gustaría conocer su opinión sobre esta intención que ha sido ayer adelantada por el fujimorismo, que plantean o evalúan presentar una nueva ley antitránsfuga en caso el fallo del TC lo declare inconstitucional. Gracias. Sobre el Fondo de Estabilización Fiscal, creo que es exagerado decir que hay una contradicción. Ni el presidente ni yo podemos saber en detalle exactamente los números que están contemplados en el presupuesto. Sin embargo, he sacado una nota de prensa para que todos lo tengamos claro. Los recursos que estamos destinando a la reconstrucción el próximo año son del orden de los 7.078 millones de soles. Y tiene tres fuentes de financiamiento. Línea de crédito contingente para desastres, 1.675 millones. 2, emisión de bonos locales, 2.178 millones. Y 3, Fondo de Estabilización Fiscal, 3.225 millones. Si ya nos enfocamos en el Fondo de Estabilización Fiscal, el Fondo de Estabilización Fiscal hoy tiene más de 26.000 millones de soles y está destinado justamente a temas extraordinarios como el fenómeno del Niño. De eso, para este presupuesto del 2018 estamos utilizando el 12% del total del fondo. Es decir, no es para financiar el presupuesto normal, es para financiar lo que es la reconstrucción del norte y solo se está utilizando el 12%. 2, sobre la interpelación, creo que es una interpelación, es un mecanismo establecido en la Constitución, lo hemos visto ya en otros casos, así que esperamos que la ministra, estamos seguros que la ministra va a ir y va a contestar las preguntas y sobre todo va a enfocar a cuáles son los siguientes pasos que tenemos que hacer. 1, para recuperar las clases a nivel nacional y 2, los siguientes pasos en términos de la reforma. En el tercer caso, nosotros somos respetuosos de las decisiones del Tribunal Constitucional. No tenemos todavía acceso, no hemos visto que haya sido pública la resolución del Tribunal, así que tendremos primero que esperar a ver cuál es la resolución
Y lo que sí consideramos desde el Ejecutivo es que las resoluciones del Tribunal Constitucional se deben respetarse. Ahora, ante la posibilidad que se pueda presentar alguna otra ley o reglamento, también es facultad del Congreso que se pueda presentar alguna ley en ese particular. Eso depende del Congreso, no del Ejecutivo. Jorge Bayón, Canal N. ¿Qué tal, ministros? Ministros, muy buenas tardes. Señor Pablo de la Flor, también buenas tardes. Estamos en vivo para Canal N. Bueno, la consulta para el jefe del gabinete referida hace unos días el señor Martín Vizcarra, vicepresidente, a manera de autocrítica, señaló que el gobierno estaba muy lejos todavía de cumplir las metas. Incluso en ese sentido se necesitaba un gabinete más abierto. Yo quería saber si usted comparte esta reflexión, autocrítica por parte del primer vicepresidente de la República. En otro tema, el ministro Salvador del Solar ha señalado que si eventualmente el presidente Kuczynski diera un indulto al expresidente Alberto Fujimori, cada ministro estaría en la potestad de quedarse o no en el gabinete, ¿no? En cada portafolio. No sé si se ha conversado sobre esto, o una eventualidad que se haría en este caso. Y por último, al señor Pablo de la Flor. Hace unos meses se criticaba, nosotros estuvimos recorriendo Piura, el tema de las fichas técnicas para incluirlas dentro del plan de reconstrucción que usted señala ya ha sido aprobado en esta jornada. ¿Se ha solucionado este tema para evitar probables actos de corrupción en el transcurso de este plan de reconstrucción en el norte del país? Muchas gracias. Sobre el primer tema, sí, vi las declaraciones, la he conversado también con el vicepresidente Vizcarra. Él mostró una autocrítica, creo que todos tenemos autocríticas y eso también nos lleva a cada vez ser mejores y plantearnos mayores retos. Como ya bien lo ha dicho el presidente de la República, él no tiene contemplado hacer cambios en el corto plazo, él los hará en el momento que considere necesita hacer algún ajuste o no se están cumpliendo ciertas metas. Sobre el tema del indulto, como bien lo hemos mencionado, no es un tema de la agenda que esté en la agenda política de este gobierno, es una facultad del presidente de la República y que tiene que ver con temas totalmente humanitarios. Y la tercera pregunta es para ti. Sí. Nosotros compartimos esta preocupación ciudadana respecto de la corrupción, lo hemos señalado reiteradas veces. Creemos que la mejor manera de protegernos contra la corrupción es inoculando una alta cuota de transparencia en todo lo que hagamos, y ese es el norte con el que está actuando la reconstrucción. Hemos planteado 3 barreras fundamentales para combatir la corrupción. La primera de ellas guarda relación con el portal de la transparencia que estamos desarrollando con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo. Vamos a tener la primera versión del portal lista en octubre para que la ciudadanía pueda acceder a información fidedigna y oportuna respecto de todos los proyectos que estamos implementando con cargo al presupuesto de la autoridad. Una segunda barrera tiene que ver con el trabajo coordinado y concertado que venimos desplegando con la Contraloría General de la República. Hemos tenido distintas reuniones con el Contralor y su equipo. Ellos van a emitir un plan de trabajo a los 10 días de aprobada el plan de la reconstrucción, de manera que vamos a tener ahí las instancias ya listas para rápidamente hacerle un seguimiento y un acompañamiento concurrente a todos los procesos que se van a desplegar con cargo al presupuesto de la reconstrucción. Y finalmente, como tercera barrera de lucha contra la corrupción, estamos impulsando la creación de veedurías ciudadanas. Este es un esfuerzo que está siendo liderado por la sociedad civil con el apoyo de la Autoridad para la Reconstrucción. Es una coalición de universidades y organizaciones no gubernamentales que sobre el terreno y con la participación de los ciudadanos comprometidos van a hacer un seguimiento de todos los proyectos que nosotros financiamos. Última pregunta a cargo de Miguel de la Vega, de Andina. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. En el plano económico, hoy día justo el presidente del Banco Central de la Reserva ha comentado que el crecimiento económico para el próximo año podría ser por encima del 4%. Esa es mi primera consulta. Quería saber cuál es su opinión y en qué se estaría basando este mejor optimismo del BCR. Segundo,
Diversos analistas económicos señalan pues que si el 2018 pinta mejor para el crecimiento económico por el mayor gasto público que se va a realizar, mucho va a depender de la gestión en la ejecución del mismo gasto al interior de las regiones. ¿Va a haber algún tipo de asesoría, acompañamiento por parte del gobierno central a las regiones y municipalidades para poder realizar un gasto efectivo y llegar a mayores niveles de ejecución? Esa es la segunda. Y la tercera, respecto al plan de reconstrucción con cambios, se señalaba preliminarmente que eran 23.000 millones de soles, ahora son 25.000. ¿Esta diferencia ya ha sido contemplada en el presupuesto de cómo se va a financiar? Y la última, respecto a la emisión de bonos. ¿Cuándo se estarían haciendo la primera emisión de bonos para el 2018 y a qué tiempo, ¿no? Y a qué tasas? A ver, sí, muy buenas noticias. Nosotros hemos puesto un crecimiento base de 4%. Sin embargo, estamos haciendo todo lo que sea necesario para que ese crecimiento sea la base y podamos crecer por encima de ese número. Ya tenemos indicadores importantes que nos dicen que estamos, cambiando la tendencia en términos de crecimiento. Esos indicadores, por ejemplo, son una ejecución de la inversión pública que ha sido por encima del 16% en el mes de agosto y proyectamos un número similar para septiembre. 2, tenemos un contexto externo mejor, eso también influye en los precios de los minerales, lo que también ayuda a que se puedan reactivar ciertos proyectos extractivos. Tercero, y quizás lo más interesante es, y de largo plazo, es la reactivación de la inversión privada. Ya existen algunas señales importantes, por ejemplo, importación de bienes de capital que viene creciendo ya varios meses consecutivos. También en términos de consumo que nos van indicando que es cierto que la cifra del próximo año puede ser mejor. 2, las regiones vienen ejecutando bastante bien. Tuvimos un problema de ejecución a nivel de los gobiernos regionales que justamente estaban con la afectación del niño costero. Sin embargo, van bien. El próximo año esperamos una buena ejecución. Sin embargo, sí va a haber un proceso de acompañamiento debido a que acuérdense que vienen las elecciones. Y eso muchas veces lo que hace es que la ejecución disminuye. Entonces sí va a haber un proceso de acompañamiento para asegurar que hay un proceso de transición adecuado con las nuevas autoridades. El presupuesto ha subido de 23.000 y tantos a 25.000 porque se han identificado ciertos daños que no se tenían registrados hace algunas semanas y esto es fruto de esa relación estrecha que ha habido con gobiernos locales y regionales para realmente identificar las afectaciones más importantes de el fenómeno del niño costero y finalmente solucionarlas a través de nueva infraestructura. Esto no afecta el plan del 2018, esto afecta más el plan del 2019 y del 2020. Entonces no necesitamos todavía ningún tipo de financiamiento para el año 2018. En términos de lo que es los bonos, eso es una fuente de financiamiento recurrente en todos los años y se harán las emisiones en el 2008 cuando se considere que las condiciones del mercado son las propicias. Actualmente las condiciones de mercado para el Perú son propicias, son bastante buenas y una de las mejores de la región. Señores, la conferencia ha concluido. Muchas gracias por su asistencia. Término de la conferencia de prensa aquí en la presidencia del Consejo de Ministros. Esta ha sido una transmisión oficial para nuestras dos señales, TV Noticias 7.3 y TV Perú. Siga disfrutando ahora de nuestra programación habitual en ambos canales. Usted elige. Permiso. Buena tarde.